Bueno, pues vamos con la clase de hoy, vamos rapidito con la primera parte, que es la de corregir los ejercicios del día anterior, que son el 1, 2 y 3 de las páginas 146 y 147, y después os explicaré un poquito el punto 2, que se llama Increase and Decrease of a Function, que es crecimiento y decrecimiento de una función. Bien, corrigiendo los ejercicios del día anterior, vemos que en el primer ejercicio, en el número 1, nos habla sobre la gráfica del helicóptero que utilizamos como ejemplo para explicar el primer punto del tema. Ya os observando esa gráfica, pues aquí tenéis ya las respuestas. En la primera pregunta nos pregunta que cuál es la altitud alcanzada cuando el helicóptero va desde el lago al fuego. Vemos que más o menos en el minuto 11, fijándonos en el eje de las X, en el eje horizontal, en ese momento termina de recoger agua y el helicóptero comienza a ascender rápidamente, y en el minuto 13 es cuando llega al máximo de la altura en ese tramo. Entonces, entre el minuto 13 y el minuto 15, en el que vuelve otra vez a descender para acercarse al fuego, alcanza una altitud de 280 metros. ¿Vale? Nos fijamos en ese punto, la altitud alcanzada en el eje de las I's, en la parte de la izquierda, y es de 280 metros. La segunda pregunta nos dice que cuál es la altitud del helicóptero después de 20 minutos. Pues nos vamos a la gráfica, buscamos en el eje de las X, en el eje horizontal donde está el tiempo corresponde a 20 minutos, subimos y vemos que en ese momento la gráfica se encuentra a una altura de 60 metros. Después nos pregunta también cuál es la altitud cuando consigue el agua. Cuando consigue el agua, pues vamos a decir que está a altitud 0, porque está justo encima del lago. Y por último, en ese mismo apartado B nos dice que cuál es la altitud cuando extingue el incendio, cuando acaba con el incendio. Eso ocurre entre los minutos 19 y 20, que es donde nos dice, según la descripción de los movimientos que va haciendo, en la parte de arriba de la página, es donde nos dice que desciende para tirar el agua encima del fuego, y en ese momento la altitud es también de 60 metros. ¿Vale? Pues entonces, esa será la altitud para extinguir el incendio. En el apartado C nos dice que cuánto tiempo necesita para conseguir agua. Entonces vemos que el helicóptero está parado sin moverse de altitud en esa altitud 0 entre el minuto 9 y el 11. Por lo tanto, podemos decir que como está entre el minuto 9 y el 11, son 2 minutos los que tarda en recoger el agua. Y luego nos pregunta también que qué hay del momento o del tiempo que necesita para apagar el fuego, apagar el incendio. Eso ocurre entre los minutos 19 y 20, por lo tanto, entre el minuto 19 y el 20 tarda 1 minuto en apagar el incendio. Continuamos con el último apartado, que nos dice que cuál es la velocidad media en metros por minuto cuando sale de la base hasta que alcanza los 320 metros de altitud. Entonces vemos que sale en el minuto 0 de la base y alcanza la altitud máxima esa de 320 metros en el minuto 3. Por lo tanto, en metros por minuto habrá que dividir los metros de altitud que ha alcanzado, 320, entre los minutos que ha tardado en alcanzarla. Dividiendo 320 entre 3, pues nos da aproximadamente 106 metros por minuto. Ya tendríamos corregido el ejercicio número 1. Nos vamos ahora al 2. El 2 nos habla también de que representemos gráficamente en un diagrama de coordenadas cartesianas los movimientos que va haciendo una buceadora a lo largo de sus inmersiones, ¿vale? Una buceadora que se sumerge en el agua, realiza unas cosas, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Entonces se va moviendo en la profundidad del mar y nos pide que lo representamos gráficamente. Aquí hay una cosa que os quería señalar en esta parte de abajo a la izquierda, aquí donde voy a rodear, eso de ahí, y es que en este caso, en la gráfica, vamos a tener que representar en esta zona de la gráfica, ¿vale? Porque vamos a tener en el eje de las X el tiempo, que también va a ser en esta función la variable independiente, y la variable dependiente es la profundidad, ¿vale? Porque la profundidad en la que se encuentra depende del momento, del instante por el que preguntemos. Si preguntamos a los 10 minutos, pues entonces a los 10 minutos estará una profundidad. Si preguntamos a los 24 minutos, estará otra. Si preguntamos a los 28 minutos, estará otra. Entonces el tiempo es la variable independiente, eje de las X, y la variable dependiente es la profundidad, que en este caso va a ser negativa, porque la profundidad va a estar por debajo del nivel del suelo, como sabéis, ¿vale? Entonces por eso vamos a tener que usar esta parte de la gráfica, que es como nos viene luego representado en la gráfica solución que os he cogido del solucionario del libro. Ahí tenéis, y nada, simplemente consiste en ir siguiendo las indicaciones que nos va diciendo, que tarda
6 minutos en alcanzar esa profundidad de 36 metros. Después nos dice que está ahí un tiempo observando el coral, después sube para jugar con los delfines, en fin. Ahí es donde nos van dando las instrucciones y nosotros vamos siguiendo esa curva según lo que nos va indicando el enunciado de la gráfica, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el ejercicio número 3, el de la página 147, que en este caso tenemos las gráficas correspondientes a 4 hermanos. Ahí tenemos Ana, Berta, Carlos y David, 4 hermanos que salen de casa para ir al colegio. Luego nos hace una serie de preguntas que tenemos que contestar cuál de ellos o cuáles de ellos son los que cumplen lo que pide la pregunta. Fijaos que las gráficas están representadas de manera que en el eje de las X viene representado el tiempo, ¿vale? El tiempo desde que salen de casa o desde que el primero sale de casa hasta que llegan al instituto, en ese caso, o al colegio, ¿vale? Y en el eje de las Y es la distancia recorrida. Observando eso tenemos que contestar a estas preguntas. En la primera nos dice, ¿quién sale primero de casa? Entonces, la que salga primero de casa o el que salga primero de casa será aquel en el que la distancia empiece a ir hacia arriba antes. En este caso, en la gráfica de Ana, vemos que desde el minuto 0 empieza a subir, puesto que la distancia está recorriendo distancia. Eso nos está diciendo que Ana, entre el minuto 0 y el 2, como su gráfica va hacia arriba, está recorriendo distancia. Entonces, la primera en salir. Fijaos que los otros 3 aparecen algunos instantes en los que la gráfica todavía no empieza a subir, la distancia no empieza a crecer porque están todavía durante unos minutos en casa. En el apartado B nos pregunta que quién llegó al colegio primero. Entonces llegará al colegio primero aquel que llegue al final o que recorra toda la distancia en un instante de tiempo inferior. En este caso, fijaos que cuando Berta llega al final de la gráfica, cuando su línea roja llega arriba del todo, al límite de la distancia, le faltan todavía 2 cuadraditos de tiempo. Entonces es la primera que llega. En este caso es Berta, la primera que llega al colegio. Nos dice luego, 2 de ellos esperan a sus amigos para ir juntos al colegio. ¿Quiénes esperan a sus amigos para ir juntos al colegio? Bueno, pues fijaos que tanto Ana como Carlos hay una parte de la gráfica en medio en el que la distancia deja de crecer. ¿Eso por qué es? Porque se han parado en el sitio donde han quedado con sus amigos y están esperando que lleguen todos para continuar el camino. Entonces, Ana y Carlos son los que esperan a sus amigos. En el D nos dice, ¿quién olvidó algo en casa? Pues en este caso hay que fijarse en Berta, la gráfica de Berta, porque sale a los 2 minutos, su distancia empieza del minuto 2 al minuto 3, empieza a aumentar, con lo cual sale de camino al colegio, pero cuando lleva un minuto de marcha, la gráfica va hacia abajo. Eso significa que se ha dado cuenta de que se ha olvidado algo en casa y vuelve hacia atrás otra vez. Y luego en el minuto 4 vuelve otra vez a salir rápidamente hacia el colegio. Por lo tanto es Berta la que regresa en un momento dado, ¿vale? Lo tenéis aquí en la gráfica, en ese momento es donde regresa a casa a coger aquello que se le ha olvidado. En el apartado nos dice, ¿quién no fue a la escuela? Pues en este caso el que no llegó a recorrer toda la distancia para poder llegar a la escuela es el último de los 4, David. David es el que se ha quedado y ha hecho pellas y no ha ido a la escuela ese día. En el apartado F nos dice quién andó más despacio por un momento, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que fijarse es en cuál de ellos la distancia crece más despacio, donde es la gráfica menos inclinada, ¿vale? Porque cuanto más rápido vayan andando, más inclinación tendrá esa gráfica, puesto que la distancia aumentará más rápido. Sin embargo, en este trozo de aquí, de Carlos, la gráfica va aumentando la distancia porque hay una cierta inclinación hacia arriba, no ocurre como los momentos en los que están parados, pero va de una manera menos pronunciada. Esa pendiente aumenta menos y por lo tanto Carlos es el que durante un rato el que más despacio anda. Vamos a por el apartado G que nos pregunta que quién fue más rápido o más rápida. En este caso la que llega primero al colegio, la que termina de recorrer la distancia en un tiempo menor es Berta.
Berta es la que menos tiempo tarda y la que va más rápido. Y luego nos dice quién paró un tiempo mayor, quién estuvo más tiempo parado. En este caso, David, puesto que el trozo en el que la distancia no crece durante un mayor espacio de tiempo, durante un mayor periodo de tiempo, es en ese trozo de la gráfica de David, que suponemos que se ha quedado ahí en el parque con sus amigos y se ha saltado las clases y no ha ido. Vale, pues ya están resueltos los 3 ejercicios de deberes que había para hoy. Y ahora os voy a tratar de explicar brevemente los conceptos más importantes del segundo punto del tema. Esos dos puntos ese segundo punto del tema se llama Increase and Decrease of a Function, que es crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando una función, los valores que vienen representados en una función, crecen o decrecen, ¿vale? Ahí tenemos unos ejemplos. Nos dice que cuando un buceador baja debajo del agua, la presión se incrementa uniformemente. En la superficie hay una presión atmosférica de una atmósfera, pero cada 10 metros que se sumerge, la presión aumenta en una atmósfera más. Entonces ahí tenemos representada en esta gráfica la presión a la que se encuentra el buceador según va aumentando la profundidad a la que se va sumergiendo, ¿vale? Nos dice que en este caso la función es una función creciente. Dice, this is an increasing function. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la profundidad, la presión es mayor. Es decir, el dibujo de la gráfica va hacia arriba. Cuando el trazo de una gráfica va hacia arriba, entonces en esos intervalos nos dirá o nos estará comunicando la gráfica que la función crece. Se dice que es creciente en ese intervalo. Sin embargo, aquí nos dice que la presión atmosférica disminuye conforme vamos aumentando la altitud respecto al nivel del mar. Sin embargo, esta presión no disminuye uniformemente. Al principio desciende mucho más rápido y después va descendiendo más despacio. Entonces aquí tenéis la presión conforme vamos ascendiendo. Imaginar una nave espacial, por ejemplo, que va a salir al espacio, según va subiendo los kilómetros de altitud respecto de la Tierra, y según se va saliendo de la Tierra, esa presión va disminuyendo, al principio de una manera más rápida, luego más poco a poco. Bien, pues esa gráfica es una función o es una gráfica que en ese intervalo es decreciente. Decreciente porque los valores, según vamos aumentando en el eje de las X, los valores en el eje de las Y van siendo cada vez más pequeños, ¿vale? Entonces ahí vemos la diferencia entre lo que es una función creciente, como es el primer ejemplo, la gráfica de la función va hacia arriba, según vamos avanzando en el eje de las X, y una función decreciente en el que la gráfica de la función, los valores de la Y van hacia abajo conforme vamos aumentando en el eje de las X, conforme vamos hacia la derecha en el eje de las X. Nos dice que, también más adelante nos dice ese recuadro, resumiendo un poquito estas dos ideas, que en funciones decrecientes la variable independiente x, según vamos avanzando, la variable dependiente y va aumentando, ¿vale? Según va aumentando la x, va aumentando la y. Eso lo tenéis aquí explicado en este margen. Una función creciente, según aumenta la x, es decir, según nos vamos hacia la derecha en el eje de las x, va aumentando la y. Nos vamos hacia arriba en el eje de la y. Sin embargo, en una función decreciente, que es esta que viene aquí abajo, según va aumentando el valor de la x, va disminuyendo el valor de la y. Es decir, según nos vamos hacia la derecha, la gráfica se va cada vez más hacia abajo. ¿De acuerdo? Vale, pues ahí tenéis uno de los ejercicios que tendréis que hacer para mañana. Es el primer ejercicio en el que tenéis que hablar de los intervalos en los que la temperatura es creciente y en cuáles es decreciente, ¿vale? Para ello hay que fijarse, en este caso en el que hay trozos de la gráfica de la función en los que va a crecer y trozos en los que va a ser decreciente. Nos tenemos que fijar en dónde se producen esos cambios. Por ejemplo, aquí vemos que la función empieza yendo hacia abajo hasta este momento, en el que la x vale 7. Ahí empieza a subir hacia arriba hasta este momento, en el que la x vale 14. Y luego vuelve a bajar hasta que la x vale 24. Por lo tanto, los intervalos que tenemos que distinguir son entre la hora, porque estos son horas,
del día entre la hora 0 y la hora 7, ¿vale? Que la temperatura va a disminuir, va a ser decreciente. Entre la hora 7 y la hora 14, las 2 del mediodía, va a ser creciente. Y en el intervalo 14-24 va a volver a ser otra vez decreciente la temperatura, ¿vale? Entonces esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de responder a las preguntas. Cuando nos pregunte por una función por intervalos de crecimiento y decrecimiento, los intervalos se refieren a esos intervalos del eje de las X en los que estamos analizando lo que ocurre con la función, ¿vale? Un intervalo sería del 0 al 7 en este caso, otro del 7 al 14 y otro del 14 al 24. Vale. Os paso a comentar la siguiente página, en la que nos habla de los máximos y mínimos relativos, ¿vale? Los máximos y mínimos relativos son aquellos puntos en los que la función pasa de ser creciente a decreciente o pasa de ser decreciente a creciente, ¿vale? Se le llama también los extremos de la función. Aquí tenéis el perfil de una etapa de ciclismo, ¿vale? En el que vemos cómo va aumentando la altitud respecto del nivel del mar según va avanzando la distancia recorrida en esa etapa. Entonces aquí los máximos y los mínimos ahí tendremos un máximo porque la función va creciendo, va hacia arriba, es creciente hasta ese momento, pero en ese momento se llega a la cima de un puerto y entonces comienza a descender la altitud. Ahí hay un máximo relativo. En ese caso se baja el puerto hasta que se llega a este punto donde llevamos 70 kilómetros recorridos, en el que la función pasa de ser decreciente a ser creciente, por lo tanto hay un mínimo relativo en el x igual a 70, en el kilómetro 70. En ese momento comienzan a subir otro puerto, la función vuelve otra vez a crecer, la altitud vuelve a ser otra vez más grande conforme van avanzando los kilómetros recorridos en la etapa, y entonces tendremos que la función vuelve a ser creciente entre el kilómetro 70 y el kilómetro 90, y tendrá un máximo en el kilómetro 90, ¿vale? Entonces tiene máximos relativos, voy a borrar esto para que lo veamos bien en el texto, lo tenéis aquí en esta parte del texto, dice que en esa gráfica se ve claramente como hay dos máximos relativos, que son en los kilómetros 60 y 90, y un mínimo relativo que es en el kilómetro 70, ¿vale? En ese de ahí, que es donde vemos que la altitud llega a un punto mínimo para luego comenzar otra vez a ascender hacia arriba con el ascenso del siguiente puerto. Bien, pues a eso se le llaman máximos y mínimos relativos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo, aquí en el margen, cuando una función termina un intervalo de crecimiento a otro de decrecimiento, ahí se produce un máximo relativo. Cuando la función cambia de un intervalo de decrecimiento, es decir, cuando pasa de ir hacia abajo para comenzar a ascender, ahí alcanza un mínimo relativo. Estos mínimos y máximos relativos son los picos hacia arriba o hacia abajo en las funciones. Y bien, pues eso es la parte teórica de este punto 2 del tema para el próximo día, que es para, como esta es la clase del miércoles, el jueves y viernes no había clase porque eran no lectivos, eran festivos. La próxima clase ya va a ser el martes de la semana que viene, el martes día 24 de marzo, pues los deberes, estos dos ejercicios, habrá que hacerlos para ese día. Recordar subirlos a la tarea